Mi papá y yo solíamos ir de cacería juntos cuando yo era adolescente. Él es el típico hombre de campo, alto, de cuerpo robusto, con una gran barba y una colección de camisas de franela. Mi papá me ha contado todo tipo de historias sobre estar en la naturaleza. Historias sobre osos, pumas, alces, ciervos, tejones, glotones. Relatos sobre estar al borde de la inanición, quedar atrapado en tormentas de nieve. Incluso se ha peleado con coyotes mientras cazaba venados cola blanca. Durante muchos años, mi papá me parecía invencible. Pero eso cambió. Estábamos acampando al pie de una formación rocosa en nuestra zona de caza favorita. El año anterior había sido la primera vez que yo hice una caza exitosa. Estaba emocionadísimo por el día siguiente. Íbamos a levantarnos temprano, antes de que saliera el sol, y caminar hasta un prado que quedaba a unos kilómetros al oeste. Había una buena población de venado cola blanca en esa zona. Esa noche me estaba contando sobre sus días en Alaska cazando osos Kodiak. A mitad de la historia, escuchamos un chillido agudo que venía de más abajo, desde la ladera al norte de donde estábamos. Se detuvo y sonrió. Me dijo que era un alce. Me puso los pelos de punta, pero su actitud calmada me tranquilizó. Lo volvimos a oír varias veces más, cada vez más lejano, perdiéndose en la noche. El cielo estaba despejado esa noche, y hacía fresco. Cuando nos metimos a la tienda para dormir, me dijo que mañana sería un gran día. A mi papá le encanta cantar o tararear hasta quedarse dormido, así que yo me fui quedando dormido mientras él silbaba una canción de Bob Dylan. Recuerdo que desperté porque me sacudía por los hombros. Dylan, me decía, ese no es mi nombre. Dylan, tenemos que irnos. Vamos, levántate, hijo, ya, vámonos. La tienda estaba a oscuras y mi papá ya estaba vestido. Al principio pensé que estaba molesto. Perdón, pa, debí quedarme dormido. ¿Ya salió el sol? Él negó con la cabeza. No, hijo. Vamos a empacar y largarnos de aquí, levántate ya. Entonces lo escuché. Era como el aullido de una banshee viniendo desde la pared rocosa sobre nosotros. Era fortísimo. Chillidos que se encendían y apagaban cada 5 segundos. Y me refiero a gritos con la boca bien abierta. Un ¡ah! Que te helaba la sangre. Se me erizó la piel y el vello de la nuca se me puso de punta. Papá, ¿qué es eso? ¿Un zorro? Él estaba metiendo ropa y cosas en su mochila de forma apresurada y torpe. No, hijo, levántate ya, vámonos. Me puse a empacar a toda prisa. El tono de voz de mi papá no dejaba espacio para dudar o relajarse. Todo se sentía borroso en ese momento. Los gritos seguían allá arriba, pero se notaba que la cosa que gritaba estaba distraída. Yo estaba medio dormido, con los ojos nublados, cada vez más confundido y asustado por la actitud de mi papá. Papá, tienes que decirme qué está pasando. Se detuvo, lanzó su mochila al suelo de la tienda, se volteó hacia mí, se agachó un poco y bajó la voz. Dylan, en mi vida he escuchado algo así. Ni he visto lo que sea que esté haciendo ese sonido. Al principio parecía que pedía ayuda. Antes de eso, empezó a decir palabras raras, sin ninguna conexión entre sí. Si estaba diciendo palabras, pensé, entonces debe ser humano. ¿Crees que necesita ayuda? Él alzó la vista hacia la pared rocosa. No estoy seguro de que sea un él o una ella, hijo. Prepara tus cosas y carga tu arma. Mi papá es una de las personas más estrictas que conozco con el tema de las armas. El hecho de que me pidiera cargar mi rifle dentro de la tienda no solo iba en contra de todas sus reglas de seguridad, sino que me subió el nivel de miedo de inmediato. ¿De verdad crees que necesitaremos las armas, papá? Capaz que es alguien teniendo un mal viaje con hongos, ¿no? Me lanzó una mirada que claramente decía, esto no es una broma. Dylan, vámonos. Hay que desmontar la tienda. Cuando salimos de la tienda, los gritos se detuvieron de golpe. Como si a mitad del chillido nos hubieran notado. Eché un vistazo rápido hacia arriba,
pero no se veían luces en la cima de la roca. Estaba al menos a unos 25 metros de altura, y según lo que sabía, terminaba en punta. Era difícil pararse ahí. Nos apuramos a desmontar la tienda. En cuestión de minutos teníamos todo empacado y listo para largarnos con las mochilas al hombro. Los gritos volvieron, pero esta vez eran distintos. Sonaban como un lamento grave, casi como el inicio de una sirena de ambulancia. Empezamos a bajar por la pendiente, con el sonido siguiéndonos desde atrás. Mi papá llevaba su pistola en la cintura y el rifle en la mano. Dylan, voy a disparar un par de veces. Esperaremos a ver si hay alguna respuesta. Si no la hay, seguimos. Dicho eso, levantó su rifle y disparó 2 tiros, dejando un espacio entre ellos. Esperamos en silencio después del segundo eco. Nada. Él asintió con la cabeza y seguimos adelante. Media hora después salimos del dosel del bosque y comenzamos a cruzar el prado que, si todo hubiera sido normal, estaríamos vigilando al amanecer. A mitad de camino, los gritos regresaron. Venían desde el borde del bosque. Ya no eran gemidos bajos, sino chillidos agudos. Mi papá levantó la mano para que me detuviera. Se agachó a escuchar. Yo aguantaba la respiración. Eso no son alces. Quédate cerca, hijo. Mi papá empezó a caminar a un paso que incluso para mí era difícil seguir. Daba zancadas largas cruzando el campo, y cada pocos minutos se detenía en seco para escuchar. Los gritos definitivamente nos estaban siguiendo. No sé exactamente a qué distancia estaban, pero si tuviera que adivinar, diría que a unos 400 metros detrás. Alcanzamos la línea de árboles al otro lado, que luego descendía en pendiente suave hasta un camino plano entre los árboles. Ese sendero pasaba por un puente de madera sobre un arroyo, y luego bajaba hasta el lugar donde se estacionaban los vehículos. Cuando llegamos, éramos el único auto ahí. No era un estacionamiento oficial, solo un claro que los cazadores usaban como punto de encuentro. «Mantente a mi paso ahora, hijo. No voy a frenar hasta que lleguemos a la camioneta». Con esas palabras, mi papá básicamente empezó a trotar. Mi mochila pesaba bastante. Las correas me cortaban los hombros. Y si para mí era pesada, la suya probablemente pesaba el triple. Los gritos comenzaron a acercarse más mientras bajábamos la colina. La linterna que yo cargaba iluminaba nuestro camino. Ya no era cansancio. Era pura adrenalina y miedo lo que me hacía avanzar. Los escalofríos no se me habían quitado en ningún momento. Cada vez que escuchaba el chillido de esa cosa, sentía una punzada de terror en los dedos de los pies. Eran oleadas de miedo, como el vértigo que uno siente en lo alto. Tenía las manos sudadas, apretadas en el mango de la linterna. Me sentía mal. Al llegar al puentecito sobre el arroyo, mi papá se detuvo. Estaba jadeando, aunque no tanto como yo. Yo era un chico más bien corpulento. No estaba en la mejor forma. Llevábamos unos 5 minutos sin oír gritos. Me miró, con los ojos muy abiertos. «Dylan, tenemos que llegar a la camioneta. Ahora necesito que vayas tú adelante. No me siento cómodo teniendo que cubrirte desde atrás». Y no podía decir que no estaba de acuerdo. Me sentía mucho más seguro con él vigilándome la espalda que tratando de seguirle el ritmo. Empecé a avanzar, imitando su paso, pero me detuvo. «No, hijo, ve a tu ritmo, ya estamos cerca». Como si fuera una señal cronometrada, apenas terminó de hablar, desde lo alto de la colina, muy cerca, se oyó otro grito. Esta vez duró más. Unos 10 segundos, tal vez. 10 segundos larguísimos. «Dylan, muévete». Ese último tramo es como un recuerdo vacío. Caminaba rapidísimo, con la vista fija en el suelo, tratando de no tropezar ni caer. Juro que podía sentir la respiración de mi papá en la nuca. Sí, estaba llorando en ese momento, lo admito. Los gritos se oían peor que nunca, como frenéticos, como si lo que fuera que estuviera haciendo ese sonido estuviera desesperado por alcanzarnos. Cuanto más rápido avanzábamos, más cerca parecía estar.
Escuché a lo lejos el sonido de un camión en la autopista. Sabía que estábamos cerca. Vi un claro y el reflejo de las luces traseras de nuestra camioneta bajo el farol eléctrico. Mi papá me pasó corriendo, casi volando hasta la puerta del pasajero. Ya la tenía abierta cuando yo llegué al vehículo. Yo prácticamente me lancé dentro. Él me empujó por la espalda y cerró la puerta de golpe. Corrió hacia su lado, abrió, cerró. Tenía los ojos fijos en el encendido, y el motor arrancó antes de que siquiera prendiera las luces. Mientras dábamos la vuelta para salir de ahí, los dos miramos hacia el borde del bosque. Nunca vimos lo que era, pero por encima del rugido del motor, todavía se escuchaba gritar. Nunca olvidaré ese último sonido. Casi como una risa, una carcajada, desesperada y maníaca. Y tan fuerte como todos los anteriores, como si se hubiera gastado toda su energía en ese último alarido. A medida que nos alejábamos más y más, volví a sentir mis sentidos. Me di cuenta de que estaba llorando sin control. Miré a mi papá, que agarraba el volante con los nudillos blancos, la mirada fija en el camino. Nos detuvimos en una gasolinera a unos pocos kilómetros. Se inclinó hacia mí y me abrazó. No me di cuenta de cuánto miedo tenía hasta ese momento, cuando ya estábamos corriendo hacia la camioneta. Nos quedamos así un buen rato. Él me sostenía la cabeza con las manos y me decía que todo iba a estar bien. Sí, tenía 16 años y lloraba en los brazos de mi papá. Pero créeme, estaba más que justificado. Un rato después, mi papá entró a pagar la gasolina. El reloj marcaba las 2:14 de la madrugada. La caminata de regreso a la camioneta no debió haber tomado más de hora y media. Y eso que prácticamente corrimos todo el camino. Mi papá y yo nunca le contamos a mi mamá ni a mi hermana lo que pasó esa noche. Se quedó entre nosotros. Intenté hablar del tema con él varias veces, pero siempre me respondía: lo que pasó, pasó. Con los años, mi papá empezó a desarrollar insomnio leve. En las pocas ocasiones que tocamos el tema, me dijo que tenía pesadillas. Yo también tuve unas cuantas, aunque con el tiempo se me pasaron. Ya han pasado unos 20 años desde esa noche. Mi papá y yo no hemos vuelto a casar desde entonces. Tal vez algún día lo hagamos. Tal vez incluso volvamos al mismo lugar. Pero probablemente no. Aparqué mi camioneta al final de un camino de grava, unos 16 kilómetros al sur del inicio del sendero, cerca del límite del área silvestre de Grove. El bosque yacía en silencio, cubierto por un manto de nieve fresca que había caído durante la noche, roto únicamente por el crujir ocasional de las ramas bajo el peso blanco. Después de mi divorcio, había aprendido a valorar más este tipo de viajes, tranquilos, solitarios, simples. Nada despejaba mi mente como estar solo en las zonas más remotas de Wyoming, acompañado solo por mi arco y una cámara. Ajusté bien el equipo, me eché la mochila al hombro y empecé a abrirme paso entre la nieve que me llegaba a las rodillas, en dirección a una cresta que los lugareños llamaban La Repisa. Me tomó casi 4 horas llegar hasta ese punto. Las piernas me ardían por el esfuerzo, pero valió la pena. Desde allí, el valle entero se extendía bajo mis pies, encajonado entre laderas densas de pinos y claros abiertos cubiertos de nieve. Armé mi pequeña tienda junto a un antiguo círculo de fuego abandonado por el servicio forestal, justo cuando el atardecer comenzaba a teñir el cielo de un tenue naranja. Mientras recogía leña para encender la fogata, un sonido atravesó el valle. Un bramido de alce, largo y áspero. Sonaba distinto a cualquier otro que hubiese escuchado en mis años de caza. Me detuve, intentando ubicar su origen, pero no vi nada. Pronto el silencio volvió, dejándome inseguro de si realmente había oído algo o no. Esa noche el sueño tardó en llegar. Acostado en mi saco, con los oídos atentos al más mínimo sonido afuera.
Justo cuando mis párpados comenzaban a cerrarse, el sonido volvió. Esta vez estaba más cerca, más fuerte, más agudo, casi doloroso de escuchar. Había algo en él, una cualidad rasposa y gruesa, como si el animal estuviera luchando por respirar. Me incorporé de golpe, el corazón desbocado, y tomé el cuchillo por puro instinto. El sonido se detuvo tan abruptamente como había comenzado, dejando solo mis propios jadeos temblorosos llenando la tienda. La mañana llegó gris y amargamente fría. Me froté los dedos para devolverles la sensibilidad, recogí el equipo y me acerqué al borde de la repisa. Algo se movía cerca de un pino caído. Un alce macho, parcialmente oculto entre ramas, estaba de pie. Mi pulso se aceleró. Era enorme, un ejemplar digno de trofeo, fácil de más de 10 años según sus astas. Pero algo no cuadraba. El cuerpo del alce estaba rígido, con los músculos temblando de forma extraña bajo la piel. A través de los binoculares, vi su pecho agitándose con violencia, el aliento saliendo en ráfagas frenéticas. Cada pocos segundos, sacudía la cabeza como si algo invisible lo molestara. Ignorando el mal presentimiento que me invadía, monté una flecha y levanté el arco. Controlé la respiración y apunté cuidadosamente detrás de su pata delantera. Mi dedo se tensó sobre la cuerda. Entonces, el alce alzó la cabeza de golpe y dejó escapar un chillido agudo, aterrador, un grito que sonaba exactamente como un hombre suplicando desesperadamente: «¡Alguien ayúdeme!». La voz retumbó en el valle, haciendo eco de forma casi insoportable en mis oídos. La flecha salió volando, desviada, perdiéndose en los arbustos. Retrocedí tambaleando. El arco se me resbaló de las manos. El alce se quedó inmóvil un momento más, con los ojos salvajes, aterrados, clavados directamente en los míos. Luego giró bruscamente y desapareció entre los árboles sin hacer el menor ruido. Me arrodillé en la nieve, el corazón latiéndome tan fuerte que dolía. Esperé largo rato a que mi respiración se calmara, tratando de racionalizar lo que había escuchado. Me repetía que había sido una ilusión acústica, nervios, cualquier cosa. Pero ninguna explicación tenía sentido. Con cautela me acerqué al lugar donde había estado el alce. Busqué señales de su huida, huellas, sangre, pero no encontré nada. Solo un par de marcas de pezuñas poco profundas que se desvanecían a mitad del paso, sin dejar rastro alguno hacia ninguna parte. De vuelta en el campamento, empecé a empacar apresuradamente. Ya no me importaba que hubiera planeado quedarme más tiempo, ni que el viaje fuera en vano. Solo quería salir de ese valle y olvidar todo lo que había pasado. Pero la oscuridad cayó más rápido de lo esperado, las nubes bloqueando la poca luz que quedaba. Me vi obligado a quedarme hasta el amanecer. Avivé el fuego lo más que pude y me senté firme, escuchando, vigilando las sombras que danzaban entre los árboles. Era tarde, quizá medianoche, cuando los ruidos comenzaron de nuevo. Suaves al principio, luego más fuertes. Pezuñas aplastando la nieve, moviéndose en círculos lentos alrededor de mi tienda. Un bramido familiar resonó en la oscuridad, seguido de una tos húmeda y ahogada. Extendí la mano lentamente hacia el rifle, los dedos temblando sobre el metal helado. El sonido se detuvo. Un silencio aún más denso lo reemplazó. Escaneé la oscuridad, conteniendo la respiración. Y justo cuando pensaba que todo había terminado, una voz, baja, ronca y horriblemente humana: «Alguien ayúdeme». Apenas la primera luz del amanecer tocó las copas de los árboles, abandoné el campamento y me abrí paso entre la maleza espesa en dirección norte, hacia una antigua senda de tala que había visto al llegar. Me dolían las piernas por el frío y el insomnio. Cada tanto miraba hacia atrás, revisando mi rastro, escudriñando entre los árboles. El bosque se sentía pesado, vigilante. Cada sonido parecía más fuerte de lo normal.
Me repetía, concéntrate, sigue avanzando. Después de una hora, el cansancio me obligó a bajar el ritmo. Cada paso crujía en la capa delgada de nieve. Fue entonces cuando noté que mis pisadas hacían eco, de forma extraña. Cada paso que daba parecía imitado por otro. Me detuve de golpe, pero el eco dio un paso más, y se detuvo. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Hola? Llamé, con la voz apenas firme. ¿Hay alguien ahí? Mis palabras se perdieron entre los árboles, sin respuesta. Avancé con más cuidado, apretando el rifle con tanta fuerza que los nudillos me dolían. Escuchaba entre cada respiración, buscando cualquier sonido anómalo. Nada, solo el viento entre las ramas. Entonces, desde algún lugar a mi derecha, una voz flotó entre los árboles. Bailey. Sonaba exactamente como mi voz, pero más joven, más clara, como una grabación de hace años. Bailey había sido mi perro, un Golden Retriever. Murió hacía casi 4 años. Una náusea me subió al estómago. Me tambaleé. Tuve que apoyarme en un árbol. Me quedé quieto, el aire atrapado en mi garganta. La voz volvió a sonar. Bailey, ven aquí, buen chico. Esta vez más clara, más cerca. ¿Quién está ahí? Grité, girando hacia el sonido, los ojos escudriñando el follaje. Esto no tiene gracia. Pero solo hubo silencio. Desesperado, traté de oír algo. Una rama que se rompiera. Un movimiento. Pero el bosque permanecía quieto, burlándose de mí con su vacío. Temblando, seguí avanzando. Más rápido ahora. Cada nervio de mi cuerpo en alerta. Media hora después, salí a un claro y me detuve en seco. Algo colgaba de las ramas justo delante de mí. Una figura desgarrada, balanceándose suavemente con la brisa. Al acercarme, lo vi con claridad. Era un cuero de alce, arrancado, rasgado y extendido, clavado de forma tosca a la corteza con ramitas afiladas. Un líquido oscuro goteaba lentamente desde los bordes, tiñendo la nieve de negro. El olor me golpeó un segundo después, denso, podrido, asfixiante. ¿Qué demonios? Murmuré, apenas un susurro. Retrocedí con torpeza, casi perdiendo el equilibrio. Entonces el bosque estalló a mi alrededor, con mi propia voz. Clay, Clay, ayúdame. Mi nombre, gritándolo con urgencia, con terror. El pánico se apoderó de mí, el corazón golpeando con violencia en el pecho. Me lancé a correr a ciegas entre los árboles. Las ramas rasgaban mi chaqueta, me golpeaban el rostro, se enganchaban en mis botas, pero no me detuve. Detrás de mí, mi voz seguía gritando, cada vez más distorsionada, más frenética, como burlándose de mi propio miedo. Finalmente, el agotamiento me obligó a reducir el paso. Jadeando, escaneé el terreno. No reconocía nada. Me había desviado mucho de la ruta que tenía planeada. El mapa se había quedado en la tienda, y solo tenía una idea vaga de dónde estaba. La desesperación comenzó a abrirse paso en mi mente, pero la aparté. Primero sobrevivir. El pánico podía esperar. Con la luz desapareciendo, encontré un grupo de rocas y construí un refugio rudimentario bajo un saliente poco profundo. El viento se levantó con fuerza, colándose por cada rendija y trayendo consigo un frío amargo. Pero no tenía elección. Me envolví lo mejor que pude con mi abrigo, el rifle aferrado contra el pecho. No me atreví a encender una fogata. No quería atraer eso. La oscuridad cayó sobre el bosque, trayendo un silencio antinatural. Pasé horas despierto, con los nervios de punta, escuchando. Justo cuando comencé a creer que quizás escaparía de esa noche sin incidentes, un aliento áspero y lento atravesó el aire, muy cerca de mi refugio. La respiración se acercaba, más fuerte, más pesada. Sonaba húmeda, como si alguien estuviera ahogándose. Mis músculos se congelaron,
Mi corazón latía tan fuerte que dolía. Entonces, una voz susurró, justo al lado de donde yo me escondía. «Ayúdame, por favor, Clay, ayúdame». Era mi voz, baja, rota, repetida una y otra vez en un tono monótono y horrible, flotando a centímetros de mí. No podía moverme. Apenas podía respirar. Los segundos se estiraban como horas. Cada susurro era como una aguja en la mente. Finalmente reuní el valor suficiente para moverme. Temblando, llevé la mano hasta la pistola de bengalas en mi cinturón. Me incorporé con un último impulso de desesperación. Salí de golpe del saliente y apunté al vacío. La bengala explotó en el cielo, iluminándolo todo en un rojo intenso. Por un instante, vi una figura agazapada tras un árbol caído. Extremidades largas y delgadas, torcidas de forma antinatural, bajo unas astas demasiado grandes y dentadas para pertenecer a cualquier alce que yo haya visto. Me devolvía la mirada. Ojos que reflejaban la luz de la bengala con un resplandor rojo. Sus dedos largos se curvaban en la nieve. Entonces la bengala se apagó, y la oscuridad volvió a tragárselo todo. Me quedé de pie, sin aliento, esperando lo que fuera que viniera después. Al amanecer, dejé atrás todo lo no esencial. La mochila pesaba como un cadáver. Solo el rifle, apretado contra mis manos entumecidas, me daba algo de consuelo. Me arrastré cuesta abajo, en dirección a la cordillera Snake River, buscando desesperadamente una señal de celular o un claro en el interminable bosque. La garganta seca, las piernas adormecidas, cada sonido me hacía girar, el rifle alzado, los ojos desorbitados. Para media mañana, comencé a notar marcas en los troncos a mi alrededor. Surcos profundos, recientes, arañando la corteza hasta la madera viva. Cada juego de marcas estaba muy por encima de mi cabeza. Un frío espeso me apretó el estómago. Una hora más tarde, el bosque dio paso a un antiguo camino de incendios. Sentí un alivio casi abrumador. Sabía que si lo seguía lo suficiente, me llevaría de regreso a la civilización, o al menos a una estación forestal, pero al empezar a recorrerlo, vi una figura al final del camino, medio oculta por las sombras. Parecía un cazador. Llevaba ropa como la mía, chaqueta oscura, botas, gorra baja. Mi pulso se aceleró. Después de días solo, ver a otra persona se sentía irreal. Levanté una mano con cautela, intentando no parecer tan aterrorizado como estaba. «¡Ey!», llamé, con la voz ronca y débil. «¿Estás perdido?». La figura me devolvió el gesto, de forma torpe. Su postura estaba inclinada hacia adelante de manera extraña. Sentí un nudo en el pecho. Entonces habló, y mi estómago se revolvió. Era mi voz, plana, sin emoción. «¡Ey!», repitió. «¿Estás perdido?». Una oleada de náusea me recorrió. Las manos me temblaban incontrolablemente. El cañón del rifle oscilaba en el aire. Retrocedí lentamente, sin darle la espalda. «¡Quédate ahí!», grité. Mi voz se quebró por la tensión. «¡No te muevas!». Pero la figura dio un paso. Sus movimientos eran erráticos, antinaturales. Las piernas torcidas, con ángulos imposibles. De repente, cayó sobre sus 4 extremidades y se lanzó hacia mí, las extremidades agitándose con violencia. Sus astas desgarraban las ramas mientras avanzaba. Un chillido agudo rompió el aire. El mismo grito humano y desgarrador que había salido del alce. El terror me estalló en el pecho. Levanté el rifle, apunté a ciegas y disparé 3 veces. Los disparos resonaron entre los árboles, dejando un zumbido doloroso en mis oídos. La figura rodó cuesta abajo, desapareciendo entre la maleza espesa. El silencio volvió. Me quedé congelado. Poco a poco me acerqué al lugar donde había caído. En la nieve, encontré mechones de pelo grueso de alce, mezclados con vetas oscuras de sangre. Junto a ellos,
Un objeto blanco. Un diente humano. Perfecto. Entero. El estómago se me contrajo. Me giré, conteniendo el vómito, obligando a mis piernas temblorosas a moverse. Cada paso pesaba más que el anterior, pero seguí adelante. El camino se retorcía y la luz del día se desvanecía. Los árboles se cerraban más. Justo antes de que la noche cubriera por completo el bosque, vi finalmente unas luces tenues. Una pequeña estación forestal. Débil de alivio, corrí hacia ella y golpeé la puerta con tanta fuerza que me lastimé los nudillos. 2 guardabosques abrieron rápidamente y me hicieron pasar. Me miraron en silencio mientras yo balbuceaba sobre astas, gritos y mi propia voz persiguiéndome. Cruzaron miradas cautelosas. El más joven me dio agua. El mayor, canoso y cojeando, se sentó en silencio, con los ojos entrecerrados. Cuando el joven salió para pedir refuerzos por radio, el mayor se inclinó hacia mí. Su voz era baja, firme. «¿Viste al que caza con voces, no es así?» Sus ojos se clavaron en los míos. Asentí, temblando, sin atreverme a hablar. Él suspiró, como si recordara algo lejano. «No se lo digas a nadie», continuó en voz baja. «No por ellos, por ti». Horas después, ya a salvo en la parte trasera de una ambulancia, borré todos los archivos de video de mi cámara sin siquiera mirarlos. No quería conservar nada, nada que me recordara eso que roba voces y lleva astas. Pasó un año antes de que tuviera el valor de volver al lugar en la repisa. Algo entre la culpa y la necesidad de entender me empujó. Llevaba conmigo una pequeña cruz de madera. Mi idea era dejarla en el árbol donde había visto al alce por primera vez. Pero cuando llegué, el árbol ya no estaba. En su lugar, había un círculo de cráneos de alce, cuidadosamente dispuestos alrededor de un claro de tierra. Todos los cráneos apuntaban hacia el centro, hacia la nada. Me di la vuelta y no miré atrás. Aparqué mi camioneta en un pequeño claro, justo al final de un estrecho camino de tierra, a poco más de 1 kilómetro al este del lago Silven. Había cazado en esa zona cada noviembre durante los últimos 8 años. Todavía estaba oscuro, pasaban apenas las 5 de la mañana. El tipo de frío que se mete hasta los huesos, sin importar cuántas capas de ropa lleves puestas. Apagué los faros, y el bosque quedó sumido en una oscuridad total. El suave zumbido del motor se desvaneció, reemplazado por el silencio denso de los árboles que me rodeaban. Tomé el rifle y la mochila del asiento del pasajero y salí al aire helado. Mi aliento formaba pequeñas nubes que flotaban frente a la luz débil de mi linterna. El suelo escarchado crujía bajo mis botas mientras avanzaba con cuidado hacia mi lugar habitual. Mi puesto estaba oculto entre un grupo espeso de pinos, perfectamente posicionado para interceptar a los ciervos que solían cruzar el claro justo después del amanecer. Mi pulso se calmó mientras subía por la escalera metálica. Cada peldaño me punzaba los dedos a través de los guantes. Me acomodé a unos 6 metros del suelo, el rifle apoyado sobre el regazo, y me quedé completamente inmóvil, esperando pacientemente como tantas veces antes. Los minutos pasaban lentos, y la luz del día iba ganando terreno poco a poco. La oscuridad retrocedía. Fue hasta que el bosque emergió por completo de las sombras que sentí que algo no andaba bien. Para esa hora, normalmente, las ardillas ya correteaban entre las hojas caídas, y los carboneros chillaban de rama en rama. Pero esa mañana, nada se movía. No había cantos, no había sonidos, solo un silencio absoluto, opresivo, que parecía envolverme el pecho. Me removí incómodo, volviendo a escanear los árboles con los binoculares, buscando cualquier señal de movimiento. Mis dedos se apretaron involuntariamente alrededor del rifle. Una inquietud me recorrió la espalda. Algo muy en el fondo me decía que eso no era normal. Entonces,
Más allá del grupo espeso de pinos, algo se movió. Me quedé congelado, los binoculares fijos en ese punto, el corazón martillando con fuerza. Al principio creí que podía ser un puma. No eran comunes por la zona, pero tampoco imposibles. Se movía con cautela, pegado al suelo, avanzando lentamente hacia un espacio más abierto. Pero a medida que lo observaba más de cerca, una ola de escalofrío me recorrió entero. No estaba bien. Su forma estaba torcida. Las extremidades demasiado largas para cualquier felino. Caminaba con movimientos bruscos, antinaturales. El pelaje parecía suelto, irregular, como un cuero mal cocido, colgando de unos huesos demasiado delgados, demasiado angulosos. Mi respiración se volvió superficial mientras la criatura avanzaba hacia el claro. De pronto, se detuvo. Giró la cabeza de lado. A través de los binoculares, vi sus ojos por primera vez. Eran pálidos, casi blancos. Reflejaban apenas la luz tenue de la mañana. Y estaban fijos directamente en mí. El pánico me golpeó de lleno en el pecho. Sentía las sienes latir con fuerza. La visión se me nubló por los bordes. Me mareaba como si me hubiera levantado demasiado rápido. Intenté aferrarme a la barandilla del puesto, luchando por mantenerme en pie, pero era como si toda la fuerza me hubiera abandonado. La criatura de ojos pálidos seguía allí abajo, inmóvil, observando, esperando. Entonces, todo se volvió negro. La oscuridad se tragó mi visión por completo. Mi último pensamiento coherente fue una súplica desesperada. Por favor, déjame despertar. Desperté con la mejilla contra la tierra fría, el cuerpo entumecido y pesado. Tenía la boca con un sabor metálico, terroso. Con dificultad, empujé el suelo para incorporarme. Parpadeé hasta que la vista se me aclaró. El sol del mediodía se colaba entre los árboles, demasiado brillante, doloroso contra mi cráneo que palpitaba. El estómago me dio vueltas, náuseas provocadas por el mareo y la confusión. Durante unos segundos, nada tenía sentido. Entrecerré los ojos para ubicarme. Estaba tirado al lado de mi camioneta, estacionada a medias sobre el camino de acceso cerca del lago Sylvain. El rifle yacía a mi lado, pero su culata de madera estaba marcada con profundas ranuras irregulares, como si algo hubiera intentado destrozarlo con garras. El pecho se me apretó. Un frío me recorrió por dentro mientras los recuerdos volvían de forma fragmentada. Aquellos ojos pálidos mirándome fijamente a través de los binoculares. Esa cosa deformada moviéndose en silencio entre los pinos. Retrocedí de inmediato, con el corazón latiendo con fuerza, y me puse de pie tambaleando. Las piernas me temblaban, pero logré incorporarme. Me palpé el cuello, los brazos, el torso. Nada roto, ni sangrando. Solo ropa llena de tierra y moretones recientes. Respiré hondo, intentando calmar los nervios, encontrar alguna explicación lógica al pánico que me subía por la garganta. Pero las marcas en el rifle eran demasiado reales como para ser una pesadilla. Algo me había atacado, algo me había seguido hasta allí. El corazón me latía a mil mientras rodeaba la camioneta, con los ojos moviéndose de sombra en sombra. Fue entonces cuando los vi. Las huellas en la tierra blanda eran más grandes que cualquier huella de puma que hubiera visto jamás. Alargadas y deformes, demasiado estrechas, pero inquietantemente profundas. Rodeaban mi camioneta en bucles irregulares, como si hubiera estado dando vueltas, una y otra vez, acechando. Sentí náuseas. ¿Cuánto tiempo había estado ahí, observándome, mientras yo yacía inconsciente en el suelo? El silencio había vuelto. Ni hojas crujiendo, ni cantos lejanos de aves. Solo esa quietud asfixiante que parecía chupar el aire del bosque. Me subí a la camioneta, cerré con seguro de inmediato y me aferré al volante con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. Giré la llave.
El motor rugió con fuerza, rompiendo el silencio opresivo. Salí del bosque más rápido de lo que jamás lo había hecho, la gravilla y la tierra volando detrás de mí. Los árboles parecían apretarse más a cada lado del camino, como un laberinto interminable de sombras. Mis ojos se movían frenéticamente entre los espejos retrovisores, aterrorizado de ver algo allí. Algo deforme, con ojos pálidos, corriendo junto al vehículo. Tuve que reunir toda mi fuerza de voluntad para no perder la cabeza por completo. Media hora después, entré tembloroso al estacionamiento de un pequeño restaurante en Hill City. La presencia reconfortante de la civilización me calmó un poco. Tropecé al entrar. Algunas personas levantaron la vista, pero pronto volvieron a sus conversaciones y comidas, sin imaginar el terror que todavía me oprimía el pecho. Me deslicé en una cabina, las manos temblorosas, y pedí un café negro, esperando que me ayudara a recuperar la calma. Frente a mí, un hombre más o menos de mi edad asintió con simpatía. Se presentó como Jim Redford, un cazador local. Sus ojos se entrecerraron al notar el estado de mi rifle. ¿Mañana difícil?, preguntó con cautela. Dudé por un momento. Luego comencé a contarle en voz baja lo que había pasado. Al principio, Jim escuchaba con escepticismo, asintiendo lentamente. Pero cuando describí a la criatura, sus extremidades alargadas, sus ojos pálidos, sus movimientos imposibles, su expresión se volvió grave. Miró alrededor del restaurante antes de inclinarse hacia mí. «Aquí tiene un nombre», susurró. Algunos la llaman la caminante de las colinas. Los más viejos, sobre todo, no suelen hablar abiertamente del tema, pero los cazadores lo han susurrado por años. Acecha, espera, y no es algo que quieras ver dos veces. Un escalofrío me recorrió la espalda. El miedo que había intentado reprimir volvió con fuerza, más frío, más agudo. En ese momento supe que no podía volver solo a ese bosque, y en el fondo, no estaba seguro de que pudiera volver jamás. El crepúsculo cubría las colinas cuando Jim y yo conducíamos de regreso al lugar donde había visto aquella cosa. El corazón me latía con fuerza al ver los contornos familiares de los árboles volverse más oscuros bajo el cielo moribundo. Jim insistió en que debíamos investigar, ver si lo que encontré coincidía con las leyendas que se habían susurrado durante generaciones por esas montañas. No estaba seguro de por qué acepté. Tal vez porque el miedo necesitaba respuestas, y esconderme no haría que todo desapareciera. Los faros cortaban la oscuridad al llegar cerca de donde había dejado la camioneta horas antes. Descendimos con cautela, las linternas temblando ligeramente al alumbrar entre las sombras mientras nos internábamos en el bosque. Pronto llegamos a mi puesto de caza, y de nuevo cayó ese silencio antinatural, tan denso que costaba respirar. Jim se detuvo, alzando su luz hacia arriba. Mi plataforma seguía allí, suspendida a 6 metros del suelo, intacta. Pero justo debajo, la tierra estaba revuelta, como si algo hubiera estado rondando, una y otra vez, caminando de un lado a otro sin descanso. Los haces de luz iluminaron las huellas, alargadas, profundas, con bordes tan afilados que parecían cortados a cuchillo. Se superponían, una sobre otra, en un patrón inquietante. Sentí la garganta apretarse. «Espero aquí», susurré. Jim asintió con gravedad. Sus ojos escaneaban la oscuridad con tensión. «No deberíamos quedarnos mucho tiempo. Lo que sea esto, no es algo que podamos enfrentar fácilmente». Un crujido fuerte rompió el silencio, el chasquido seco de una rama rota. Ambos giramos nuestras linternas hacia el sonido, con un movimiento brusco. El pulso me golpeaba con fuerza en el cuello. Las sombras se movían, parpadeando. Algo se desplazaba, rápido, más allá del alcance de nuestras luces. Un segundo crujido, más cercano, y entonces lo vi. Entre los árboles, una figura retorcida se desplazaba entre los troncos, errática, imposible.
y emergió. Entró lentamente en el alcance de nuestras linternas. Mi aliento se detuvo en el pecho. La criatura era más alta de lo que recordaba, deformemente alargada. El pelaje irregular colgaba a jirones de sus miembros, que se torcían de formas antinaturales al sostener su peso. Los brazos casi rozaban el suelo. Los dedos terminaban en garras negras. Pero lo peor era su rostro, una mezcla grotesca entre humano y animal, con dientes afilados asomando detrás de una sonrisa fija, terrible. Sus ojos pálidos reflejaban nuestra luz con un brillo fantasmal, y estaban fijos en nosotros. «Jim». Mi voz apenas era un susurro. Él alzó su rifle. Su rostro se había puesto pálido. Los ojos, abiertos de par en par por el horror. «Retrocede lento. No bajes el arma». La criatura hizo un ruido áspero. Primero bajo, luego más agudo, hasta convertirse en un chillido gutural que me heló la sangre. Saltó. Sus extremidades se extendieron de forma grotesca mientras se lanzaba hacia nosotros. Disparos tronaron en la oscuridad, rebotando entre los árboles como truenos. La criatura se estremeció, retrocediendo con espasmos, pero no cayó. En lugar de eso, se perdió entre las sombras, aullando con furia. Nos rodeaba, siempre al borde de la luz. «¡Corre!», gritó Jim, con la voz rasgada por el pánico. Corrimos a ciegas hacia los camiones. Las linternas brincaban delante, ramas azotándome la cara, rasgando la piel mientras tropezaba entre la maleza. Respiraba con dificultad, el corazón desbocado, la adrenalina quemándome las venas. Detrás de nosotros, la criatura avanzaba por la oscuridad. Otro chillido, rápida, ágil, imposible. Finalmente, los camiones aparecieron, delineados débilmente por la luz de la luna. Me lancé dentro del mío, cerrando la puerta de un golpe. Jim hizo lo mismo a mi lado. Las llantas patinaron, los motores rugieron. Nos lanzamos de nuevo por el camino de tierra. Miré una última vez por el espejo retrovisor. Y allí estaban, unos ojos pálidos, observándonos desde el borde del bosque. Días después, en la cabaña de Jim en Hill City, mis manos aún temblaban mientras guardaba mi equipo. Él me miraba en silencio, el rostro serio. Hablamos poco desde aquella noche. Ninguno de los dos quería revivirla. «No vas a volver», dijo Jim, con voz baja. No era una pregunta. «No», respondí, la voz tensa. «Nunca más». Al tomar la carretera principal, alejándome de las Black Hills, lancé una última mirada hacia la línea de árboles. No podía quitarme de la cabeza la sensación de que, en algún lugar, ocultos entre las sombras, unos ojos pálidos todavía me estaban observando, esperando, pacientes. Era finales de noviembre, una de esas tardes grises y frías en el Bosque Nacional de Allegheny, cuando el bosque se queda en completo silencio. Mi mejor amigo Reed y yo estábamos en la última hora de la temporada, tratando de llenar nuestra última etiqueta antes de que la oscuridad nos obligara a regresar a casa con las manos vacías. Habíamos cazado en estas colinas desde que éramos adolescentes, una tradición heredada de nuestros padres. Todo se sentía familiar. El crujido de las hojas secas bajo nuestras botas, el frío penetrante que se filtraba a través de las capas de lana y camuflaje, y el olor a tierra húmeda que siempre me recordaba tiempos más simples. «Allí, Tom», susurró Reed con urgencia, señalando con la cabeza hacia un denso grupo de pinos hemlock en la ladera opuesta. Yo también vi el movimiento. Un venado avanzando con cuidado, sus astas apenas visibles entre la penumbra que se cernía sobre el bosque. Lentamente, levanté mi rifle y apunté, conteniendo la respiración. El venado se detuvo justo el tiempo suficiente, su silueta clara contra el resplandor anaranjado del cielo que se desvanecía. Mi dedo se apretó en el gatillo, y el disparo rompió el silencio.
El venado cayó al instante. Un disparo limpio. Reed me dio una palmada en el hombro, sonriendo aliviado. «Buen tiro», dijo. «Vamos a sacarlo de aquí antes de que oscurezca más». Descendimos hacia el barranco, nuestras botas resbalando sobre parches húmedos de musgo y barro. Al acercarnos al venado, los últimos destellos de luz desaparecieron, dejando el bosque sumido en sombras cada vez más profundas. Reed se arrodilló junto al animal, iluminando el cuerpo con su linterna. Me acerqué por detrás, y de inmediato sentí que algo no estaba bien. «¿Dónde está la sangre?», murmuró Reed, con tono desconcertado. Tenía razón. Yo había cazado el tiempo suficiente como para saber que un disparo certero siempre dejaba un rastro. Salpicaduras carmesí empapando el pelaje y la tierra. Pero ahí no había nada. Ni una sola gota. El pecho se me apretó. Una incomodidad punzante me recorrió la nuca. «Dale la vuelta», le dije, mi voz más baja de lo que pretendía. Tomamos sus patas y lo giramos con cuidado hacia un lado. Un escalofrío me recorrió la espalda por lo que vimos, o más bien, por lo que no vimos. Los ojos del venado habían desaparecido. Las cuencas estaban vacías, huecas, como si alguien los hubiese removido con precisión quirúrgica. Aquellas cavidades oscuras nos miraban, más negras que la misma noche a nuestro alrededor. «¿Qué demonios?», murmuró Reed, poniéndose de pie de inmediato. Intenté racionalizarlo. Pueden haber sido carroñeros. Tal vez algunas aves llegaron antes que nosotros. Pero Reed negó lentamente con la cabeza, nada convencido. «Ningún carroñero hace algo tan limpio». Nos quedamos ahí, parados, mientras el bosque se volvía más oscuro con cada segundo. El silencio que nos rodeaba se volvió denso, sofocante, como si el bosque estuviera conteniendo el aliento. Había pasado mi vida entre esos árboles, pero nunca me había sentido tan fuera de lugar. Tan no bienvenido. Reed miró a su alrededor, nervioso. Sin decir nada más, tomamos el venado por las astas y comenzamos a arrastrarlo hacia su camioneta. El cuerpo pesaba más de lo que debería. Las astas se incrustaban en mis palmas como si el animal se resistiera, como si estuviera anclado al suelo del bosque. Tras una breve lucha, lo subimos a la cama de la camioneta, ambos jadeando, no tanto por el esfuerzo como por los nervios. Reed cerró la compuerta de golpe y retrocedió. «Lo resolveremos en tu cabaña», dijo, intentando sonar tranquilo, sin lograrlo. Subimos a la camioneta. Al mirar hacia atrás, lo vi de nuevo. Incluso en la penumbra, esas cuencas vacías resaltaban como pozos negros que parecían seguirme con la mirada. Me sacudí y aparté la vista. El camino de regreso por el bosque debía sentirse familiar, incluso reconfortante. Pero esa noche se sentía diferente. Cada curva, cada árbol, parecían más siniestros. La oscuridad se nos venía encima como si quisiera tragarnos vivos. Reed jugaba nerviosamente con la radio, pero solo captábamos ráfagas de estática y voces distorsionadas que iban y venían como susurros fantasmas. «La señal está horrible esta noche», murmuró. Asentí distraído, sin dejar de mirar por el retrovisor del lado del pasajero. No podía quitarme la sensación de que nos estaban observando. Y entonces lo escuché, el primer aullido. Al principio fue lejano, apenas audible bajo el zumbido del motor. Pero a medida que Reed bajaba la velocidad, se volvió más claro. Un lamento gutural y triste que resonaba entre los árboles. Sonaba como un ciervo herido, pero más profundo. Casi humano. La sangre se me heló. «Probablemente coyotes», dijo Reed, sin mucha convicción, aferrándose más fuerte al volante. Pero yo conocía el sonido de los coyotes. Y eso no era uno. El lamento continuó, ahora más fuerte, cada nota alargada con una claridad inquietante. Sentí el pulso acelerarse. Volví a mirar hacia la cama de la camioneta y me congelé.
Detén el camión, dije de repente. Reed me miró, desconcertado. ¿Qué? ¿Por qué? Solo, detente. Mi voz se quebró, traicionando mi pánico. Frenó de golpe, las ruedas lanzando grava por el camino. Sin decir una palabra, salté de la cabina con la linterna en mano, el corazón golpeando en mi pecho. Reed salió tras de mí segundos después, su aliento formando nubes en el aire helado. Rodeamos la camioneta. La cama estaba vacía. El venado había desaparecido, sin dejar rastro. No había sangre, ni marcas de arrastre, nada. Solo unas huellas húmedas y embarradas que salían inexplicablemente desde el borde trasero del vehículo y se perdían en el camino. Reed apuntó su linterna hacia la carretera y luego hacia el bosque. Su rostro estaba pálido, los ojos muy abiertos. «¿Qué está pasando, Tom?», susurró, temblando. No pude responder. Tenía la boca seca, el miedo apretándome el pecho como un puño. Desde la oscuridad del bosque, volvió a escucharse ese aullido. Más cerca ahora. Pero esta vez no venía solo. Lo acompañaba una respiración profunda, pesada, justo más allá de lo que la luz alcanzaba a revelar. «Tenemos que irnos», dije con urgencia. Sin decir una sola palabra más, corrimos de vuelta a la cabina y cerramos las puertas de golpe. Reed pisó el acelerador, y la camioneta se lanzó por el camino como un disparo, las ramas golpeando los costados, la oscuridad cerrándose alrededor como si quisiera tragarnos por completo. Pero mientras nos alejábamos, mi mente no dejaba de repetir esa escena imposible. Una y otra vez. Esas huellas mojadas, la cama vacía de la camioneta y la inexplicable ausencia de sangre. Pero lo peor de todo era la pregunta que no dejaba de atormentarme. Si ese venado no estaba muerto, ¿qué fue exactamente lo que metimos en la camioneta? ¿Y a dónde se fue? Reed pisó el acelerador a fondo, haciendo que la camioneta se lanzara por el estrecho camino forestal, lanzando grava y tierra detrás de nosotros. Ninguno de los dos dijo nada al principio. El silencio entre nosotros estaba lleno de 1000 preguntas que ninguno se atrevía a pronunciar. Mis ojos volvían una y otra vez al espejo lateral, y cada sombra o rama que se movía detrás nos hacía latir el corazón más rápido. El bosque se había vuelto un vacío negro, tragándose el resplandor rojo de nuestras luces traseras apenas aparecían. «¿Qué demonios pasó allá atrás, Tom?», murmuró finalmente Reed, con los nudillos blancos aferrados al volante. «No lo sé», admití, esforzándome por mantener la voz firme. «Tal vez se cayó». Reed me lanzó una mirada que dejaba claro que sabía que eso era imposible. Un venado de ese tamaño no se habría deslizado fuera de la camioneta sin que lo notáramos, y mucho menos sin dejar un rastro. No importaba cuánto intentáramos racionalizarlo, nada tenía sentido. Y entonces lo volvimos a escuchar. El aullido, más fuerte esta vez, más cerca. Rasgaba la noche con esa mezcla extraña de dolor animal y una agonía que casi sonaba humana. Provenía de atrás, nos seguía por el camino, acercándose, a pesar de la velocidad. «Eso no es un coyote», susurró Reed, apretando los dientes. Los faros de la camioneta cortaban haces estrechos a través de la oscuridad total, iluminando apenas 15 metros delante. El resto era negrura impenetrable, infinita, y cada vez más hostil. Las manos de Reed temblaban ligeramente mientras luchaba por mantener la camioneta recta sobre el estrecho camino, con los ojos fijos al frente. De repente, el motor titubeó. La radio parpadeó con un estallido de estática, soltando chispazos de voces distorsionadas que subían y bajaban como un coro fantasmal, interrumpido por estallidos que, inquietantemente, sonaban como risas. Y entonces, el motor falló. Tosió bruscamente. «¡No!», gruñó Reed, el pánico ya presente en su voz. «No ahora». Golpeó el tablero con la palma,
como si la fuerza pudiera mantener el motor con vida. No funcionó. Con un último suspiro ahogado, el motor murió por completo, dejándonos rodando en silencio por la pendiente hasta que Reed maniobró lentamente hacia un lado del camino. Las ruedas crujieron sobre la grava hasta detenerse. Durante un largo momento nos quedamos congelados, mirándonos el uno al otro, escuchando la estática que moría poco a poco en la radio. Afuera, nada se movía, nada respiraba. El bosque a nuestro alrededor estaba tan quieto que parecía que el mundo entero estaba conteniendo el aliento. «Toma tu rifle», dije en voz baja, tratando de ocultar el temblor en mis palabras. Reed asintió, sacando su arma de detrás del asiento con los dedos temblorosos, al tiempo que yo hacía lo mismo. Lentamente, con cautela, bajamos de la camioneta. Las botas crujieron sobre la grava, un sonido que de pronto parecía insoportablemente fuerte en medio de ese silencio aplastante. Con las linternas temblando en nuestras manos, iluminamos la cama vacía. Las huellas de pezuñas seguían ahí, aún húmedas, brillando de forma extraña bajo la luz. Pero aparte de eso, no había nada. «Tom», susurró Reed, apuntando con su linterna hacia algo en el suelo. Seguí su mirada, y el estómago se me retorció. Ahí estaban, más huellas. Pero había algo mal con ellas. Estaban al revés, como si lo que las había hecho hubiese caminado hacia la camioneta, no desde ella. Un escalofrío me recorrió la espalda, más helado que cualquier viento de noviembre. «Vamos a hacer arrancar esta cosa», dijo Reed, su voz tensa, con urgencia. «Voy a revisar debajo del capó. Cúbreme». Asentí, el corazón latiéndome con fuerza en los oídos. Reed abrió el capó y se inclinó, la linterna sujetada bajo su barbilla. Yo me mantuve detrás, iluminando los alrededores con mi linterna, cada músculo de mi cuerpo tenso por la paranoia. Los árboles estaban quietos. El silencio era total. Sentía como si el bosque entero nos estuviera mirando, esperando algo. Y entonces, desde algún lugar profundo en el bosque a nuestra izquierda, el aullido volvió a escucharse. Esta vez más fuerte, más claro, más cerca. Lo siguió una respiración áspera, húmeda, como pulmones ahogándose en líquido. Giré mi linterna hacia el sonido. Las ramas se mecían ligeramente, aunque no había viento. «Reed, apúrate», susurré con urgencia. «Ya casi», murmuró él, su voz casi inaudible bajo el capó. «Un cable suelto. Solo dame». Su voz se cortó de repente. Me giré justo a tiempo para ver cómo alzaba la cabeza bruscamente. Sus ojos estaban muy abiertos, fijos, en algo detrás de mí. «Tom», dijo, con la voz temblorosa. Con el pecho helado por el miedo, me di la vuelta lentamente, justo al borde del alcance de los faros. De pie, completamente inmóvil, estaba el venado, el mismo venado al que le habíamos disparado. Pero ahora estaba erguido, de pie, sobre sus dos patas traseras. Su cabeza colgaba grotescamente hacia un lado, las astas recortadas como cuchillas contra la oscuridad. Las cuencas vacías apuntaban directamente hacia nosotros, dos agujeros negros sin fondo. «¿Qué? ¿En el nombre de Dios?», susurró Reed, retrocediendo a tropezones hacia la camioneta. Y entonces, sin advertencia, el venado abrió la boca, demasiado, imposiblemente, y soltó otro aullido espantoso, pero esta vez era distinto. No era un grito animal. Era una imitación, un eco retorcido de voz humana, como si algo intentara hablar con nuestras palabras a través de una garganta que no fue hecha para ello. Y esa voz, áspera y dolida, pronunció una sola palabra: «Váyanse». Se me congeló la sangre. Reed cerró de golpe el capó y se lanzó al asiento del conductor,
girando desesperadamente la llave. El motor tardó un segundo que pareció eterno, y entonces rugió de nuevo, cobrando vida. Me lancé al asiento del pasajero, cerrando la puerta justo cuando Reed pisaba el acelerador a fondo. La grava voló detrás de nosotros mientras nos alejábamos a toda velocidad. En el espejo lateral, vi con horror cómo el venado caía de nuevo sobre sus 4 patas. Su forma retorcida se disolvía en las sombras, fundiéndose con la negrura tras nosotros. Avanzamos por el camino forestal sin decir una palabra, la respiración agitada, los corazones latiendo al ritmo frenético del motor. No hablamos hasta que vimos las primeras luces tenues de Cain a través de los árboles. Una señal reconfortante, aunque incapaz de borrar el terror fresco que acabábamos de experimentar. Pero incluso cuando el bosque quedaba atrás, yo sabía que la noche no había terminado. Fuera lo que fuera esa cosa, lo que sea que se había convertido, todavía no había terminado con nosotros. Pero, en el fondo, sabía que no nos estaba dejando escapar. Solo nos estaba dando una ventaja, un inicio antes de la caza. Para cuando llegamos a mi cabaña, en las afueras de Cain, ninguno de los dos había dicho una palabra en al menos 15 kilómetros. Las manos de Reed temblaban visiblemente mientras estacionaba la camioneta, los nudillos blancos de tanto apretar el volante. Cuando finalmente habló, su voz apenas fue un susurro. «Necesito irme a casa, Tom. No puedo con esto ahora». Asentí despacio, lo entendía, pero una pequeña voz dentro de mí me urgía a mantenerlo cerca. Estar con él se sentía más seguro. «¿Estás seguro de que no quieres quedarte esta noche? Ya es tarde». Reed negó con la cabeza, evitando encontrar mis ojos. «Solo necesito despejarme. Hablamos en la mañana». Retrocedió con la camioneta por mi camino de entrada. Los faros cortaron la oscuridad, y luego desapareció en la noche. Durante un largo minuto me quedé de pie, solo, escuchando el zumbido lejano del motor alejándose, hasta que el silencio me envolvió otra vez. Un viento amargo sopló entre los árboles, trayendo consigo un olor a podredumbre y tierra mojada. Nunca antes el bosque me había parecido tan amenazante, tan consciente. Me acerqué lentamente a la cabaña, mis botas crujiendo sobre la grava helada. El porche se quejó bajo mi peso, la madera vieja gimiendo mientras abría la puerta y entraba. El calor familiar del hogar no sirvió de consuelo. La inquietud seguía retorciéndose dentro de mi pecho. No pude dormir. Me acosté, mirando fijamente al techo oscuro, repitiendo en mi mente cada momento imposible de la noche. Cada aullido, cada huella retorcida, cada imagen del venado sin ojos me perseguía. Me revolví entre las sábanas, el sudor empapándolas a pesar del frío. Y entonces, algo rasguñó la pared exterior de la cabaña. Un sonido leve, pero deliberado. Un arañazo. Me incorporé de golpe, el corazón retumbando en mis oídos. Tomé la linterna y el rifle de al lado de la cama. Avancé sigilosamente por la cabaña a oscuras hasta la puerta principal. Dudé un segundo, el corazón golpeando con fuerza, antes de salir al porche. El haz de mi linterna barrió el terreno, explorando las sombras. Nada, solo silencio. Pero cuando me acerqué al cobertizo donde normalmente guardábamos la carne de caza, el estómago se me torció. La puerta estaba abierta, oscilando suavemente con la brisa helada. El candado colgaba, inútil. Me acerqué con cautela, apuntando con la linterna al interior. Mi respiración se cortó. Huellas mojadas y embarradas cubrían el piso de madera, dirigiéndose hacia adentro, pero se detenían abruptamente contra la pared del fondo, como si lo que sea que las hubiera hecho, simplemente hubiese desaparecido. Las paredes estaban intactas, las ventanas cerradas, y, sin embargo, algo había entrado ahí sin romper nada.
Retrocedí tambaleándome, el pulso desbocado, y escaneé con la linterna los árboles más allá del patio. No había nada, solo oscuridad. Y sin embargo, la sensación de ser observado era abrumadora. Volví corriendo a la cabaña, cerré las puertas, revisé 2 veces cada ventana y dejé el rifle cargado junto a mi cama. Las manos me temblaban. Eventualmente, caí en un sueño inquieto, un estado entre la vigilia y el agotamiento, plagado de sueños con criaturas de ojos vacíos y bosques interminables. No sé cuánto tiempo dormí, pero desperté al oír un sonido que reconocí al instante. El aullido. Solo que esta vez no era lejano, venía justo afuera de mi ventana. Tan cerca que podía oír la respiración entrecortada detrás del grito, como un jadeo agónico, húmedo, vibrando bajo el chillido. Tragué el miedo que me subía por la garganta. Me levanté lentamente, el rifle en mano, acercándome a la ventana con pasos temblorosos. Con una mano temblorosa, moví apenas la cortina para mirar hacia afuera. Ahí estaba, de pie, al borde de la línea de árboles, iluminado por la luz de la luna, el venado. Mi corazón casi se detuvo. Estaba erguido otra vez. Su postura era antinatural, grotesca. Las astas, ahora imposiblemente grandes, se alzaban como garras extendidas hacia el cielo nocturno. Las cuencas vacías, donde deberían estar los ojos, estaban fijas en mí. Y entonces, con una lentitud aterradora, la criatura inclinó ligeramente la cabeza y sonrió. Una mueca horrible, repleta de dientes. Ningún venado puede sonreír así. El aire se me atascó en los pulmones. El pánico se apoderó de mí. Sin pensar, salí corriendo al exterior. La adrenalina vencía al miedo. «¡Déjame en paz!», grité, con la voz quebrada, apuntando con el rifle justo entre esas horribles cuencas vacías. No se movió, no se inmutó. Solo seguía ahí, sonriendo, burlándose de mí con su presencia. Con los dedos temblando, apreté el gatillo. El rifle tronó, el disparo resonó entre los árboles. Mi puntería fue perfecta, directo al pecho. Pero el venado no se movió ni 1 milímetro. En su lugar, su cuerpo comenzó a deshacerse lentamente, como si se deshilachara, convirtiéndose en una niebla oscura que se absorbía en sí misma, hasta que no quedó nada, solo aire vacío. La noche cayó en silencio una vez más. Me quedé allí, temblando, solo. Corrí de vuelta a la cabaña, cerrando las puertas con seguro otra vez, y pasé el resto de la noche despierto, esperando el amanecer. Pero la mañana no trajo alivio. Trajo miedo. Mi teléfono vibró. Me sacó de mi estado de agotamiento. Era la esposa de Reed, con la voz llena de pánico. «¿Reed se quedó contigo anoche?». El estómago se me torció con fuerza. Me explicó que Reed nunca regresó a casa. Horas después encontraron su camioneta abandonada en la Ruta 66. Las puertas abiertas, las llaves aún en el encendido. No había sangre, ni señales de lucha. Nada. Excepto esas ya familiares huellas de pezuñas. Al revés, adentrándose en el bosque. Vendí la cabaña en cuestión de semanas. Me fui de Caín. Me alejé del bosque. Me mudé a un lugar lejos, con luz, con gente. Me dije que podía dejarlo atrás, enterrar los recuerdos en el ruido de la ciudad. Pero la verdad aún me persigue. Susurra en los momentos de silencio. Cuando no puedo dormir. No puedes huir de algo así. Una vez que te ve, una vez que tú lo ves, estás marcado. Hay una última cosa que nunca le conté a nadie. Un secreto que guardo encerrado en el cajón de mi cómoda. La última noche en la cabaña, revisé la cámara de caza que había puesto afuera del cobertizo. No mostraba nada durante horas, solo oscuridad vacía. Pero exactamente a las 2:47 de la madrugada, la imagen se distorsionó. Líneas. Estática. Y luego, por un segundo, una imagen imposible.
El venado, de pie en mi entrada, las astas recortadas contra la luz de la luna, la cabeza inclinada, las cuencas vacías mirando directamente al lente, y todavía estaba sonriendo. Ya no cazo. Ya no camino por senderos rodeados de árboles. Y aunque intento seguir con mi vida en medio del ruido de la ciudad, sé que algo de mí se quedó allá, atrapado en ese rincón de oscuridad, donde las reglas de la naturaleza ya no aplican. A veces me pregunto si lo que vimos era real o si nuestras mentes nos traicionaron bajo la presión del miedo y la noche. Pero cada vez que cierro los ojos, veo esa sonrisa, esa cosa, ese venado sin ojos, observándome desde el borde del bosque, como si todavía estuviera ahí, esperando. Y lo peor es que sé, en lo más profundo de mi ser, que no era un simple animal. No era un espíritu del bosque ni una leyenda local. Era algo más antiguo. Algo que no le pertenece a este mundo. Algo que te marca cuando lo ves y que nunca deja de buscarte después. No volví a saber de Reed, pero a veces, cuando el viento sopla fuerte en la madrugada y me despierta el aullido lejano de algo que no sé nombrar, me convenzo de que él sigue allá afuera, de que lo tomó, sí, pero no lo mató. No todavía. Porque algunas presas no mueren. Solo se convierten en parte del bosque. Y ese bosque, aunque yo lo haya dejado atrás, todavía no me deja a mí.